Capítulo 8. Lenguaje. Lenguaje. Definición. La programación en lenguaje ensamblador es útil en algunas funciones de bajo nivel enfocadas al manejo directo del hardware. Por otro lado, C es un lenguaje de alto nivel que a menudo se utiliza en vez del lenguaje ensamblador para programar microprocesadores y aplicaciones avanzadas, ya que cuenta con un compilador más poderoso que simplifica el trabajo del programador y beneficia la interfaz con el usuario. Hay muchas referencias que presentan a detalle el uso del lenguaje E, por lo que en este capítulo se pondrá énfasis en la forma en cómo combinar un programa C con rutinas ensamblador. Diseño de un programa. Decir que es un lenguaje que cuenta con un compilador significa que hay dos etapas para generar una aplicación ejecutable. La primera consiste en escribir un código basado en comandos C y que representa la lógica diseñada en el algoritmo del programa, y la segunda parte consiste en la traducción que se hace de ese código al lenguaje de máquina, lo que permitirá su posterior ejecución. Escribir un programa en C es algo más, por lo que conviene observar las recomendaciones de los siguientes 7 pasos. 1. Análisis de los objetivos del programa. Esta etapa es muy importante. En ella se establecen los datos de entrada, de salida, la forma en la que se van a procesar y la funcionalidad total del programa. Esta etapa no se tiene que asociar a ningún lenguaje de programación ni a comandos especiales. Entre mejor sea la definición de esta etapa, la codificación y pruebas del programa se facilitarán. 2. Diseño del algoritmo. Una vez que se tiene un clara concepción del problema a resolver, la siguiente etapa es definir cómo se va a organizar el programa, cómo se van a representar los datos y qué comunicación va a tener con el usuario. 3. Codificación del algoritmo. Esta etapa es la traducción del algoritmo en la secuencia necesaria de instrucciones usando exclusivamente comandos E y que generalmente se escriben en un archivo simple de texto al que se le llama archivo de código fuente. 4. Compilación del código. El siguiente paso es compilar el código fuente, es decir, traducirlo a comandos que el microprocesador pueda entender y ejecutar. Durante este proceso, el compilador puede incluir algunas librerías externas para terminar el programa final. Estas librerías son rutinas estándar que se pueden usar. El compilador también verifica que la codificación sea correcta, por lo que, en caso de haber errores, estos serán notificados al programador. 5. Ejecución del programa. Una vez generado el archivo ejecutable, está listo para probarse. C es un compilador que genera archivos que se pueden ejecutar en diferentes ambientes, por lo que, en la mayoría de los casos, pueden correr en diferentes sistemas operativos. 6. Pruebas y corrección de errores en el algoritmo. Ahora que ya se tiene una aplicación ejecutable, hay que estar seguros de que manipula y ofrece la información correctamente. Puede suceder que el programa sí funciona, pero los resultados son incorrectos. 7. Mantenimiento y actualizaciones. La última etapa consiste en mantener una aplicación útil para el usuario. Una vez que se tiene un programa corriendo perfectamente, ahora hay que analizar nuevos cambios o nuevas adaptaciones, lo que nos llevaría nuevamente al primer paso. Estructura de un programa. La programación se ajusta a la metodología definida como programación estructurada que, en pocas palabras, define el formato de organización del código en el programa fuente. Esta metodología se resume en diseñar una codificación modular de las funciones del programa con una clara etapa preliminar de definición de variables. Las funciones del programa estarán coordinadas por una función principal llamada main. Esta estructura se puede representar en una forma gráfica y aclarar sus partes principales, según se muestra a continuación. La diferencia entre un programa simple y uno complejo radica en el número de funciones y la lógica del algoritmo, pero la estructura es igual en ambos casos. Por lo tanto, es recomendable tomar en cuenta la estructura y apegarse siempre a ella, lo cual facilitará la codificación, sus pruebas y el mantenimiento posterior que se tenga que hacer del código. El siguiente es un ejemplo de cómo codificar un programa. Aumentando una función en este simple programa quedaría de la siguiente forma. Palabras reservadas. C tiene algunas palabras reservadas que usa como comandos para codificar los algoritmos. Cada librería que se incluye aumenta el número de palabras reservadas dentro de un código fuente.
El estándar ANSI C contiene las siguientes palabras. Estructura de datos. Las computadoras manipulan información. ¿Cómo se organizan los datos en lenguajes de alto nivel como C? La unidad básica de información en el bit, cuyos valores establecen una de dos posibilidades mutuamente excluyentes, 1 y O. La agrupación de estos bits representa diferentes datos y se clasifican de la siguiente forma. A los diferentes grupos se les denomina byte, 8 bits, palabra, 16 bits, y palabra doble, 32 bits. Función printf. Esta función permite imprimir información en la pantalla, tomándola como salida estándar. El formato es printf formato. Argumentos. Ejemplo. Hay algunos caracteres indicadores de formato que permiten una determinada representación a la salida. Los principales son. Hay algunas secuencias de escape que permite imprimir con formato el texto. Las principales son. Variables. Una variable es un identificador usado para representar cierto valor. Cada variable es de un tipo de datos específico. Es una buena consideración que todas las variables empiecen con letra o con el carácter C. Es sensible a mayúsculas y minúsculas en la definición de variables. Ejemplos. Expresiones. Una expresión representa una unidad de datos simple. Puede estar formada por identificadores y operadores. Función scanf. Esta función permite leer datos de usuarios desde la entrada de datos estándar que es el teclado. El formato es scanf, formato, argumentos. Ejemplo. Esta sentencia lee un número en coma flotante y lo almacena en la variable número. Operadores aritméticos. Los operadores aritméticos en C son. Operadores relacionales. Los operadores relaciones en C son. Operadores lógicos. Los operadores lógicos en C son. Operadores de asignación. La forma general del operador de asignación es. Identificador igual expresión. El operador de asignación igual y el de igualdad igual son diferentes. La asignación se efectúa de derecha a izquierda. Operadores de asignación compuestos. C permite la utilización de los operadores compuestos, cuyo significado es. Sentencias de control. C ofrece varias sentencias de control, las cuales van a permitir controlar el flujo del programa según la evaluación de sus condiciones. Los formatos básicos son los siguientes. Sentencia if. Si expresión es verdadera se ejecuta sentencia. Expresión debe estar entre paréntesis. En caso de que sentencia sea compuesta, entonces. Sentencia if else. Si expresión es verdadera se ejecuta sentencia 1. En el caso de ser falsa se ejecuta sentencia 2. Si las sentencias son compuestas se encierran entre. Sentencia for. Inicialmente se ejecuta expresión 1. Esta expresión se inicializa con algún parámetro que controla la repetición del ciclo. La expresión 2 es una condición que debe ser cierta para que se ejecute sentencia. La expresión 3 se utiliza para modificar los valores del parámetro de la expresión 1. Ejemplo. Sentencia while. Sentencia se ejecutará mientras el valor de expresión sea verdadero, la cual es evaluada en primer lugar. Lo normal es que sentencia tenga algún elemento que modifique el valor de expresión, lo que implica que sentencia es compuesta. While, expresión. Sentencia do while. Sentencia se ejecuta mientras el valor de expresión sea verdadero. En este tipo de ciclos, sentencia se ejecuta por lo menos una vez. Lo normal es que sentencia incluya algún elemento que modifique el valor de expresión, lo que implica que sentencia es compuesta. Sentencia switch. Expresión devuelve un valor entero y las expresiones ex1 y ex2 representan valores enteros iguales a las que devuelve expresión. Funciones. Una función es un segmento de programa que realiza una determinada tarea. Todo programa C consta de una o varias funciones, donde main o es la principal. El uso de funciones permite descomponer en módulos la programación. El formato general de la función es. Los argumentos se denominan parámetros formales y el tipo de la función se refiere al tipo de dato que regresa. La sentencia return finaliza la ejecución y devuelve el valor a la función que realizó la llamada. Si la función no requiere parámetros y no regresa ningún tipo de dato se pone void. Respecto al uso de funciones hay que tomar en cuenta que una función C solo puede devolver un valor y que no es posible anidar funciones. Declaración de prototipos. La forma general de declarar un prototipo es tipo nombre, tip 01 arg1, tip 02 arg2, tipo arg1. La declaración o prototipo de una función especifica el nombre de la función, el valor que devuelve y los tipos de parámetros que acepta. Esta declaración termina con y no incluye el cuerpo de la función. Llamadas a funciones. Para llamar a una función se especifica el nombre y la lista de parámetros. Por ejemplo,
donde los parámetros formales deben ser del tipo definido en el prototipo de la función. ING Assembler. El lenguaje ensamblador sirve para muchos propósitos, entre los que se puede mencionar el aumento de velocidad en la ejecución de una función, la disminución en el uso de memoria ya que una rutina bien desarrollada no necesita espacio adicional para validaciones innecesarias y el control que se tiene sobre el hardware del sistema. El ensamblador embebido en el código C es la opción para contar con estos beneficios y es algo fácil de implementar ya que el compilador ensamblador está incluido en el compilador C de la mayoría de las marcas y versiones. El único cuidado que hay que tener es que los programas podrían no ser portables al 100% ya que el código ensamblador está destinado a un tipo de hardware o de microprocesador en especial. Las siguientes consideraciones también son importantes. El compilador C no va a tratar de optimizar el código ensamblador, por lo tanto no habrá corrección de errores. Los bloques de código ensamblador pueden modificar los valores de los registros del microprocesador, por lo que el control queda en manos del programador. Se limita toda opción de optimización del código fuente en general. ASM, palabra reservada. La palabra ASM es un comando reservado en varias versiones de compiladores C. Este comando permite la ejecución en línea de código ensamblador y puede ser usado en cualquier parte del código fuente C. Este código ensamblador debe estar precedido del comando ASM. En caso de que el código ensamblador sea una sola línea, se pueden evitar los. Como primer ejemplo de una función, se presenta el siguiente código. Esta función configura en modo de texto de 80x25 la pantalla 2 y está escrita con el formalismo apropiado. Este código también se podría escribir de la siguiente forma. Este código muestra que no es necesario terminar el renglón con, ya que ASM es un comando que incluye un separador, por lo que también se podría escribir etiquetas. Como en cualquier compilador C, el código ensamblador se auxilia de las etiquetas para controlar el flujo del programa. Las etiquetas se representan con su nombre seguido de 2 puntos. Las etiquetas no son sensibles a mayúsculas o minúsculas y los diferentes compiladores tienen dos formas de tratarlas. Dentro de los corchetes del comando ASM o fuera de los corchetes. Ejemplo. Esta rutina asigna al registro A el valor F y lo decrementa hasta llegar a 0. Para formar el ciclo, se usa la etiqueta inicio para volver a evaluar el resultado.